Ahí está. Bueno, no sé si están viendo bien todos. ¿Se ve bien ahí la pantalla? Les confieso que yo no le estoy viendo a ustedes. O sea, para mí está súper bien, ¿verdad? Pues yo tengo acá Se ve bien, profe. en el monitor y me agarra todo, por eso les pregunto, les suelo preguntar. De repente para el que está del otro lado a veces sale un poquito más chico, entonces es molestoso, ¿verdad? Bueno, en este capítulo vamos a ver cómo uno puede, el objetivo de este capítulo de simbología de instrumentación y el siguiente es, digamos, poder leer un diagrama de lazo de control, ¿verdad? Entonces, para poder leer, vamos a partir de lo básico, ¿verdad? Así como hicimos en neumática, vamos a ir viendo, ¿verdad? Cómo se simbolizan los sensores, cómo se simboliza los controladores y los elementos finales de control que vimos nosotros en el capítulo 2. Entonces, una vez que aprendamos de la simbología, vamos a empezar a dar ejercicios sobre eso, ¿verdad? Como para poder saber interpretar un diagrama de lazo o un diagrama de instrumentación. Eso es básicamente el objetivo final, ¿verdad? De las simbologías. Desde ya les digo que no es necesario aprenderse de memoria todas las simbologías, ¿verdad? Se puede tener acceso a una tabla, ustedes pueden hacer su resumen o utilizar este mismo resumen, ¿verdad? Sin ningún problema eso. Acá el objetivo es saber usar, ¿verdad? Lógicamente, cuando más ustedes se interiorizan, ¿verdad? O más saben de la simbología, va a ser más fácil poder leer o poder interpretar, ¿verdad? Ya sea ahora y en la vida profesional también, ¿verdad? En cuanto a los diagramas de proceso, porque finalmente esto te ayuda a poder entender un proceso, ¿verdad? Y cómo se controla y cuáles son las instrumentaciones que lo controlan. Ese es el objetivo. Entonces, ¿cuál es la definición del diagrama de instrumentación? Dice que es un mapa del proceso que provee un vistazo general del proceso y de la instrumentación en un formato estándar. Entonces, básicamente, dos cuestiones acá. Te provee el vistazo general del proceso, ¿verdad? Y de la instrumentación que lo controla y dice que es un formato estándar. ¿Por qué dice que es un formato estándar? Porque se rige a través de la norma ISA que regula, digamos, toda la parte de simbología de instrumentación. Por eso dice un formato estándar en que todos los técnicos e ingenieros puedan poder entender y cualquiera lo puede, vamos a decirle, lo pueda leer o lo pueda entender. Bueno, entonces, estas son las simbologías de instrumentos, ¿verdad? Y vamos a ir mirando, por ejemplo, nos dice que un instrumento discreto está simbolizado por un globo, por un círculo, y define acá un globo, un círculo simboliza un instrumento aislado, un instrumento discreto. ¿Qué puede ser en la realidad un instrumento discreto? Y un instrumento discreto puede ser un sensor de temperatura, un sensor de nivel, un sensor de presión. O sea, aquel instrumento, digamos, que está en el campo, uno que pueda medir básicamente las variables medidas. Un display compartido que más adelante vamos a definir qué es, ¿verdad? Se simboliza a través de un círculo que está dentro de un cuadrado, ¿sí? Y dice acá, para el caso donde el círculo está dentro de un cuadrado, simboliza un instrumento que comparte un display compartido o un control compartido. Un display compartido es aquel controlador que tiene justamente una pantalla, ¿sí? Donde el hombre-máquina puede interactuar.
básicamente la jerga técnica popular, por así decirlo, eh, son aquellos controladores que tienen un display y que el hombre puede acercarse al tablero y puede interactuar con la máquina a través de ese display, ya sea cambiando parámetros, estableciendo variables, etcétera, etcétera. Inclusive algunos te permiten cambiar a cierto algoritmo, inclusive, que no es usual, ¿verdad? Porque generalmente están bien bajo llave, solo para que nadie toque, ¿verdad? Una función de computadora, ¿verdad? Que también a través de la función computadora se simboliza por un hexágono, ¿verdad? Uno puede tener acceso a los displays o puede uno conectar los displays con una computadora, ¿verdad? Entonces es la manera de simbolizar. Y el control lógico programable, que es el más conocido como los PLC, está simbolizado un rombo, por así decirlo, dentro de un cuadrado. Entonces eso es la manera de cómo básicamente se simbolizan estos instrumentos, ¿verdad? Y a continuación vamos a ver, ¿verdad? La misma cosa, esos mismos instrumentos, pero digamos estas rayas continuas o la ausencia de raya o la doble raya, básicamente describen, ¿verdad?, dónde están ubicados, dónde están montados dentro del proceso fabril. O sea que, por ejemplo, nuestro instrumento discreto, vamos a suponer que nuestro instrumento discreto sea un sensor de presión, ¿sí? Y vemos acá que tiene una raya continua dentro de la simbología y eso significa que está montado en un tablero y está normalmente accesible al operador, ¿sí? O sea que uno va y entra, eh, eh, por ejemplo, en el caso de los PLC, por ejemplo acá, que normalmente está en una caseta con acondicionador de aire, y están varios tableros ahí y hay tableros donde uno puede tranquilamente, tiene un acceso normal al operador, ¿sí? Entonces, la raya dentro de la simbología, dentro de esta figura, indican entonces la ubicación y te dice que está normalmente accesible. Sin embargo, cuando no tiene nada, te está diciendo que está montado en el campo. En el campo se dice en la zona fabril, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a suponer en el caso de instrumento discreto y que este instrumento, más adelante vamos a ver cómo se etiqueta también esto, así como está ahora, es un poco, está mudo, ¿verdad? No tiene ninguna, vamos a decirle, no está específicamente atribuible a ningún sensor. Pero vamos a suponer que este instrumento sea un medidor de presión. ¿Y cómo diferenciamos si está montado en el campo o no? Y ese medidor de presión, por ejemplo, está conectado por una cañería o por un intercambiador de calor, ¿sí? Entonces, no está, digamos, dentro de una sala de aire acondicionado, sino que está justamente montado en el campo donde está el proceso mismo, no está aislado. Y eso implica que está, digamos, supeditado al calor del proceso, a humedad, a lluvia, a un montón de cosas, a ruidos eléctricos, interferencias, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la importancia de la simbología. Y cuando tiene una doble raya, nos dice que tiene una ubicación auxiliar normalmente accesible al operador. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Y vamos a poner el display o el PLC, ¿verdad? El PLC, o te vas, entras en la cabina, ¿sí? Y generalmente tenés un tablero, ¿verdad?
y ese tablero vos tenés lógicamente acceso. Cuando vos abrís ese tablero, ¿verdad? Podés acceder vamos a decirle, al PLC, pero ya está en una ubicación auxiliar, ya tenés que abrir algo para poder acceder, para poder interactuar con ese PLC. Y a eso un poco se refiere ubicación auxiliar. Y está el cuarto caso que está con una rayita punteada, que es parte posterior del panel inaccesible al operador, dice. Entonces, nuevamente ponemos el ejemplo de la cabina, cuando uno va, entra y no está más accesible por más que uno abra, sino que ya no puede acceder el operador normalmente y se refiere a la parte posterior de la cabina o de la caja de donde están los controladores generalmente. Entonces, estas cuatro, digamos, te determina la ubicación del instrumento dentro de la fábrica. Entonces, eso es muy importante tener ese concepto cuando ustedes vean un plano de PID el día de mañana. Bueno, cada instrumento tiene que tener una identificación o un número de TAC. El número de TAC es la etiqueta por el cual se le identifica claramente al instrumento. Y consta básicamente de una numeración alfanumérica. Y ponemos acá un ejemplo. Por ejemplo, TIC 103. La numeración 103 indica el número del lazo, o sea, el número al cual pertenece ese control. Número del lazo, el lazo vamos a definir más adelante qué es, pero de momento vamos a tomar como si fuera que es vamos a decirle, al número de control al cual pertenece ese instrumento. Y después tenemos la parte numérica que podemos subdividir nuevamente, que la primera letra, acá en el caso que es T, identifica las funciones, ¿verdad? O dicho de otra manera, la variable medida. ¿Se acuerdan de la variable medida? ¿Qué era la variable medida en un lazo de control? Eran las variables al cual yo tenía que controlar. ¿Se acuerdan del capítulo pasado? Bueno, en este caso T denota temperatura, ¿sí? Y las dos letras siguientes indican la función que hace ese instrumento por la variable medida. En este caso, C es controlador y es indicador. Entonces tenemos acá controlador, indicador de temperatura perteneciente al lazo número 103. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que puede variar acá? Puede variar la T, ¿sí? Fíjense que, ¿cuáles podrían ser las variables medidas? Las variables medidas podrían ser, dijimos la clase pasada, podrían ser temperatura, presión, ¿verdad? Podría ser nivel de líquido en un tanque, podría ser caudal, ¿verdad? Podría ser pH, el pH de un líquido, puede ser densidad, etcétera, etcétera. Pero normalmente en los lazos de control son la temperatura, presión, nivel, son los más conocidos, vamos a decir. ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Seguimos? Sí, profe, seguimos. Bueno. Vamos a mirar un poco identificación. Bueno, acá está la explicación al cual yo le estaba mencionando. Acá, este es lo que yo quería. Dice, definir un lazo. Dice, un lazo es un instrumento o combinación de instrumentos arreglados para medir y controlar
una variable de proceso. Un número es usualmente asignado a cada lazo de un proyecto. Un número de identificación de lazo consiste de una primera letra, que suele ser la variable medida, ¿verdad? Y un número. En un lazo de instrumento, la primera letra de una identificación funcional es seleccionada de acuerdo a la variable medida y a la variable inicial y no de acuerdo a la variable manipulada. ¿Se acuerdan el caso de la variable manipulada? El concepto de variable medida, ¿verdad? Y la variable manipulada. Entonces, acá lo que nos está diciendo es que esta letra siempre está vinculado con la variable medida y no con la variable manipulada. Que también la variable manipulada habíamos dicho que puede en algunos lazos coincidir con la variable medida. Ejemplo, y vamos a ver más adelante, puede ser el caudal. El caudal vos podés medirlo, como también vos podés manipularlo para que el proceso cambie. ¿Se entiende? Por ejemplo, vos podés cambiar el caudal de agua que entra, ¿verdad? Para que cambie también tu caudal de salida, pero también, digamos, controles el nivel de un líquido en un estanque. ¿Se entiende? Entonces, el caudal puede ser una variable medida y al mismo tiempo puede ser como una variable manipulada. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Bueno, y acá pone más ejemplos de identificación funcional. Por ejemplo, dice, un registrador de diferencia de presión usado para medir flujo se identifica como FR. ¿Sí? Un indicador de presión y un subactuado a presión, bueno, en realidad tiene que ser un indicador de nivel acá, porque la simbología está como LI y LS. Entonces, un indicador, vamos a corregir esta parte, un indicador de nivel, porque nivel es, en inglés es L, low. Entonces, la ISA, como rige la simbología, lo menciona como L y no como N, por ejemplo. ¿Sí? Hay cosas que coinciden como temperatura, presión, el otro que también denota como caudal, el flow se simboliza como F, como primera letra. Hay una tabla, más adelante vamos a mirar un poco la tabla, a ver si esto, acá está. Esta es una tabla muy sencilla que te muestra cuando la nomenclatura dice, la siguiente tabla muestra las diferentes letras que se utilizan para clasificar los diferentes tipos de instrumentos. Y fíjense como que hay las primeras dos columnas y agarra la primera letra. Y después la segunda y la tercera columna como segunda letra y demás. Entonces, vamos a agarrar a lo conocido. Si la primera letra es, por ejemplo, nivel, entonces, si la primera letra está como L, entonces está denotando nivel. Pero si la L está como segunda letra, ¿verdad? Entonces está denotando una luz piloto. ¿Se entiende? A ver, otro. Por ejemplo, a ver, acá. Si A está como primera letra, dice que está denotando una función de análisis. Pero si está como segunda letra, entonces está denotando alarma. Entonces vamos a interpretar esto. A ver, acá está. Los ejemplos, por ejemplo, TIC 100, FRC 100, LIC 100 y AL 100. El caso de AL, ¿verdad? Dice, o el caso de TIC 100,
¿verdad? Esto entonces denota controlador indicador de temperatura perteneciente al lazo 100. Vamos a mirar un poco la I y la C como segunda y tercera letra. Acá vamos a la C y la C no está como primera letra, entonces no denota conductividad. Está como segunda o tercera letra. Y si es como segunda y tercera letra, está como una función de salida y denota entonces control. Vamos a mirar entonces la I. La I no estaba también como primera letra. Si era primera letra, significaba que estábamos midiendo corriente eléctrica. Lo que está como segunda letra en una función pasiva y denota indicación o indicador. Entonces, la C con la C como tercera letra, la I como segunda y la temperatura como primera letra indica entonces control, indicador de temperatura. Es la forma que tenemos que interpretar esto y hay literatura bastante, no creo que se confundan con eso para poder entenderlo. ¿Se entiende? Entonces, esto se interpreta, esto cómo funciona. Entonces, nosotros podemos, imagínense, esto podemos etiquetar a nuestro, por ejemplo, nuestro controlador o nuestro PLC, por ejemplo. Ponemos acá TIC-100. Entonces ahí está totalmente definido nuestro controlador. Primero que la figura te denota que es un controlador ese instrumento que está ahí. Segundo, que te dice que te etiqueta, te define totalmente ese controlador, a qué lazo corresponde y cuál es su función. De la misma manera, un display compartido también podemos hacer, porque el display compartido es un tipo de controlador también, entonces podemos poner acá TIC-100. Entonces, controla, indica la temperatura, este display compartido del lazo número 100. Entonces, es la forma que, digamos, tenemos que interpretar y es la forma que se lee e identificamos a los instrumentos. Entonces vamos con lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, acá el FRC y C, que ya dijimos que es controlador. R, vamos a mirar R como segunda letra pasiva. Esto no entró todo acá. Pero la R significa registrar. Entonces controla, registra. Y F, como le decía, mirar acá. Acá está F como primera letra y tiene la función de medir el caudal o medición de caudal. Porque acuérdense, todas las cosas que están como primera letra es una variable medida. ¿Se entiende? Entonces, la F está como primera letra y está denotando una que se está midiendo, que ese instrumento está midiendo la variable medida caudal. ¿Se entiende? Acá justamente está la R. La R es como primera letra, si está como primera letra, mide radioactividad. Pero en este caso está como una función de lectura pasiva de segunda letra y entonces denota registro. Entonces, si nosotros combinamos control, R de registro y F de caudal, entonces tenemos control, registro y control registra el caudal y pertenece a un número de lazo determinado. Vamos entendiendo, ¿verdad? No es tan complicado esto. Es cuestión de práctica y es cuestión de habituarse un poco en la tabla y así van a ir pudiendo. El objetivo de este no es que esto yo lo voy a sacar en el examen y le voy a pedir, bueno, dígame qué significa tal cosa. No. El objetivo de este va a ser que ustedes puedan interpretar y puedan describir un diagrama de lazo. A eso apuntamos un poco con eso. Bueno, vamos entonces con el LIC
-100. El 100 te indica el lazo número 100, controla, indica, y L dijimos que es, según nuestra tabla, es nivel. Vamos a ver un poco a L100, creo que era análisis, función de análisis, una variable, y L, ¿verdad? Una luz piloto. Entonces, cuando se prende una luz piloto, ¿verdad? Y quiere decir que está realizando un análisis de alguna variable. Eso básicamente. ¿Hay alguna consulta hasta acá? ¿Se va entendiendo esto? Profe, Sí. ¿qué son esos que están en las columnas donde dice letra de modificación? En la tabla Apenas de te, nomenclatura. apenas te escucho. ¿Qué Sí, son pues, los, qué son los que están en la columna donde dice letra de modificación? Ahí en la tabla de la nomenclatura. tabla. Vamos a ver la tabla. Bueno, acá estas dos columnas, digamos, hay casos como la presión, por ejemplo, o como la densidad en este caso, que si está como por ejemplo, P ya sabemos que es de presión o vacío. Pero si al lado se le pone una D, por ejemplo, significa que se estamos midiendo el diferencial de presión entre un punto y otro punto. Eso te indica la letra de modificación. Es tipo un auxiliar de la primera letra que te indica la variable medida. Y a partir de digamos, son casos particulares, digamos, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos una de integración, por ejemplo, también. Uno de seguridad. Hay casos particulares, por así decirlo. Pero el ejemplo más concreto para entender esto es el de y se usa mucho eso, cuando se pone PDC, por ejemplo. Control de diferencial de presión o control de presión diferencial. No sé si contesta eso la pregunta. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno. Después ya existen derivaciones y casos particulares que, digamos, van sucediendo. A ver un poco. Vamos a mirar. Acá. Vamos a suponer que nosotros, dice, un sufijo, cuando tenemos cosas, instrumentos en un mismo lazo, digamos, muy similares. Y ocurre mucho eso con las válvulas, ¿verdad? Acá hay un ejemplo, dice, si el lazo contiene más de un elemento final de control que controla tasa de flujo, FB, eso significa válvula de control de flujo, ¿verdad? Van a ver ustedes que en un proceso hay infinitas válvulas. Entonces, en un mismo lazo a veces uno tiene, digamos, dos o tres válvulas. Se presenta ese tipo de situaciones. Y para ese tipo de casos es lo que se utiliza estos sufijos. Vos tenés, por ejemplo, dos válvulas que pertenecen al lazo número 2. Entonces, ¿cómo diferencias una válvula de flujo, ¿verdad?, de otra válvula de flujo que pertenece justamente al mismo lazo? Entonces se le pone un sufijo A y B y hasta C también para poder diferenciar de cuando hay instrumentos iguales dentro de un mismo lazo. Estos son casos ya particulares que se dan también, porque cuando trabajamos cuando hacemos control en procesos continuos, a veces nos topetamos con válvulas manuales, válvulas de control de flujo,
y otra vez está en el mismo lazo de control. Entonces, para ese tipo de casos, esto. ¿Se acuerdan el control tipo en cascada que vimos en la clase anterior? ¿Se acuerdan que en el mismo lazo había dos válvulas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vos diferencias uno del otro? Y una manera de solución práctica, vamos a decirle poniéndole un sufijo A y B. Acá hay otra forma también, ¿verdad? FT2 o FT3, por ejemplo, son casos ya particulares, o TE251, TE252, TE253, ¿verdad? Son formas ya de diferenciar un instrumento de otro. Bueno, hasta acá entonces hemos logrado, digamos, visto cómo gráficamente podemos identificar el instrumento y también cada gráfica cómo podemos identificar, que es a través del número de tag o sencillamente tagueando, por así decirlo. Bueno, ahora vamos a ver cómo se comunican o cómo sabemos nosotros de un instrumento, tal como un sensor le envía una información a un controlador. Y acá yo les preparé un cuadro, ¿verdad?, de identificación de señales, ¿verdad?, cuando envía una señal, o en el diagrama, ¿verdad?, cuando envía una señal, un sensor a un controlador. Y tiene esta nomenclatura, hay dos nomenclaturas, una internacional que es la de 3 rayitas, que es la más utilizada, ¿verdad? Quiere decir que cuando se interpone, ¿verdad?, entre dos instrumentos esta simbología, quiere decir que el instrumento le está enviando una señal eléctrica. Este es el caso de una señal hidráulica. Este es el caso, fíjense, una raya continua, ¿verdad?, con dos diagonales, una señal neumática que también se utiliza mucho. Las señales neumáticas y las señales electrónicas o eléctricas se utilizan muchísimo. También tenemos la señal electromagnética guiada, no guiada. Y acá no aparece nomás, lastimosamente, pero la señal neumática binaria es esta misma señal que vemos acá, señal neumática, pero tiene una rayita así acá, así como está acá. Bueno, en realidad este tiene que ser 3. Esta que está acá es la señal neumática binaria. Y la señal eléctrica versión norma Estados Unidos es con 3 rayitas y con una diagonal. ¿Se entiende? Acá está justamente la señal eléctrica binaria. Ahí está. Y tenemos también algo que se utiliza también para medición de temperatura, para a veces los sensores, por el calor mismo que despide los equipos, no pueden montarse por el equipo mismo, entonces se utiliza lo que es el tubo capilar. En el capítulo de medidores de temperatura vamos a mirar con mayor detalle qué son los tubos capilares. Básicamente son una extensión de un punto al elemento sensor, ¿verdad? Por una cierta comodidad, hay veces que el proceso, digamos, no impide que se monte directamente ahí por una tubería o por una batería de intercambiador de calor, una cosa así. Entonces lo que se hace es una extensión y ahí se utilizan los tubos capilares. Un enlace o de sistema interno o de software, ¿verdad? Esta es su simbología, un enlace mecánico. Tenemos un circulito, un puntito, pero los más utilizados, digamos, son los tubos capilares. Tenemos la señal neumática, la señal hidráulica y la señal electrónica. Y acá tenemos la señal indefinida,
Y ustedes me dirán qué es una señal indefinida. A veces en un proyecto, cuando se inicia a proyectar, ¿verdad?, se pone todos los instrumentos. Yo digo, yo acá quiero controlar temperatura, acá quiero controlar presión, acá quiero controlar caudal, acá quiero controlar el pH de este líquido. Y todavía no define todavía qué tipo de señal se va a comunicar ese instrumento. Entonces, para ese tipo de casos se pone la señal indefinida como algo provisorio, por así decirlo. ¿Se entiende? Entonces, este cuadro resume, ¿verdad?, cómo se conectan o cómo se comunica un instrumento con otro. ¿Se entiende? Vamos para adelante entonces. Bueno, hasta acá nosotros estábamos viendo los instrumentos, más bien los controladores y los que capturan, vamos a decirle, información. Pero todavía no habíamos visto, ¿verdad?, la parte de elementos finales de control, que justamente son los cuerpos de válvulas. En este caso, sin actuadores. Y la simbología de general de una válvula es esta que se muestra acá. Una válvula en ángulo, tenemos acá, viene la cañería acá, y esta es su simbología. Una válvula mariposa, una válvula tipo bola o rotativa, una válvula tipo globo, una válvula tipo diafragma, ¿verdad? De momento vamos a tomar nomás esta simbología así, y cuando veamos, digamos, el capítulo de válvulas, vamos a ver por qué tiene esta simbología la válvula mariposa. No sé si ya vieron ya algo de válvulas en otra materia, capaz que ya sí, ya hayan visto, ¿verdad? Si es así, bueno, la válvula mariposa tiene un eje, ¿verdad?, saliente, por así decirlo, al plano de la PC, ¿verdad? Y tiene como un disco, ¿verdad? Y el eje le hace girar, ¿verdad? Y cuando esto gira y está perpendicular a este plano, entonces está totalmente abierto el ducto. Y lógicamente cuando está en forma horizontal, está totalmente cerrado la válvula. Por eso más o menos se simboliza así. La válvula en ángulo, un triángulo, ¿verdad? Y así. También ya vimos también el caso de actuadores, ¿sí? Acuérdense que el actuador más el cuerpo de válvula es el elemento final de control. Lo que vimos nosotros la otra vez son pistones neumáticos, que también tiene otra manera de señalizar. Este, por ejemplo, es un pistón de simple efecto, ¿verdad? Y fíjense acá, tratando de entender e identificar, ¿verdad? Fíjense acá, este es el vástago del pistón, y acá le entra, ¿verdad?, una simbología de neumática, ¿verdad? Vamos a mirar un poquito más adelante y vemos la simbología neumática, que es con la doble rayita, ¿sí? Entonces, fíjense que tiene una sola entrada, entonces por eso se le dice simple acción. Tenemos la de doble acción porque tiene dos entradas. Tenemos un actuador motor rotativo, un diagrama con fuelle, que también ya habíamos visto, ¿verdad? El diafragma, perdón, diafragma con muelle. Y estos ya son combinaciones, ¿verdad?, de válvulas con actuadores a diafragma, en este caso. Fíjense, el solenoide con una válvula de 3 vías y un actuador. Se combina, vamos a decirle, para poder obtener un actuador conveniente. Tenemos un actuador manual, ¿verdad? También los solenoides, ¿sí?, son considerados actuadores. Tenemos electrohidráulico, ¿verdad?, que recibe una señal eléctrica y convierte en una señal hidráulica. Esto generalmente se utiliza cuando no se puede
cuando el pistón neumático requiere de mayor fuerza, por decirlo, para operar una válvula. Entonces, para ese tipo de casos, se reemplaza por un electrohidráulico. También tenemos los famosos sistemas de válvula de alivio, ¿verdad? Que se ponen en los sistemas de vapor, generalmente se ponen las válvulas de alivio, que haciendo un poco un repaso, las válvulas de alivio sirven cuando el sistema de caldera produce mayor cantidad de vapor de lo requerido, ¿verdad? Entonces, como él está produciendo vapor y el sistema requiere menos de lo que él está produciendo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Alguien a un lado tiene que ir esa energía. Entonces, lo que se hace es, eh, por un factor de seguridad, se le pone una válvula de alivio, que no es nada más que un resorte a presión, y cuando la presión vence a ese resorte, entonces la válvula de alivio se abre y sale el vapor por ahí. Muchas veces entonces ustedes cuando se vayan a una alcoholera, a una azucarera, a una fábrica que produce vapor, siempre van a ver eso, el sistema. Bueno, acá ya tenemos un poco el actuador, digamos, combinado un poco con la válvula y los sistemas de fallo. Fíjense, acá tenemos un actuador en forma general, ¿verdad? Y una flechita hacia arriba y dice abre en fallo. O sea, ¿qué significa esto? Que este actuador generalmente, si falla, va a quedar abierto la válvula. Eso es lo que significa. Sin embargo, acá por ejemplo, te indica la flechita hacia abajo y te dice cierra en fallo. ¿Qué significa eso? Sí, que si el actuador falla por algún motivo, la válvula va a quedar cerrada. Y así va indicando para cada tipo de caso, ¿verdad? En este caso, una válvula de 3 vías, en este sentido te dice que si falla, ¿verdad? En AC va a quedar abierto. Eso es lo que está diciendo. Y hay casos, ¿verdad?, en que dice una posición determinada, te indica esto. La doble rayita te indica que si hay un fallo se va a quedar bloqueado. Va a quedar bloqueado. Bueno. Bueno, hasta acá entonces es lo referente a los sistemas de cómo, a este capítulo de, de nomenclaturas y de simbologías y de instrumentación. No sé si hay alguna pregunta, algo que no entendieron bien, podemos repasar antes de avanzar. ¿Todos entendieron esta parte? Sí, profe. ¿Sí? Pregunten nomás sin problema. A veces uno se va un poco rápido, ¿verdad? Pero en realidad el auditorio no está comprendiendo bien, entonces podemos, sin ningún problema, podemos repasar. Porque necesitamos avanzar, ¿verdad? Perdimos una clase la semana pasada y necesitamos avanzar. Bueno, vamos a avanzar entonces con el siguiente capítulo. Un ratito, entonces me guardan. Voy a abrir.
¿no? Ok. El siguiente capítulo es un complemento de lo que es la simbología de instrumentación. Y acá ya vamos a ver, ya vamos a decirle la combinación de instrumentos, las señales, cómo se utiliza y también aplicado ya vamos a decirle a algunos procesos. Entonces, vamos a dejar estas definiciones que tenemos acá al último y vamos a ir directamente a una aplicación, ¿verdad? Una aplicación acá. Fíjense, dice identificando símbolos de líneas en un lazo de control. Bueno, entonces primero nosotros tenemos que identificar, de acuerdo a lo que vimos, este es un instrumento discreto que en este caso tiene la L como variable, primera letra, ¿verdad? Que quiere decir que es un medidor de nivel. O sea que de entrada nos está dando esa información. Dice LT200. La T para la siguiente clase importante sería, para no estar saliendo de la computadora, tener esa tablita que vimos impresa, ¿verdad? Entonces, ustedes si no se recuerdan, rápidamente recurren a esa tablita y ven qué significa la T. La T como segunda letra significa transmisión. Quiere decir que este es un instrumento que está transmitiendo, ¿verdad? Está midiendo y está transmitiendo el nivel, ¿verdad? Que es un extracto realmente acá, cae un proceso, ¿verdad? Pero para poder entender esto, cómo se comunican, entonces estamos haciendo como un zoom, digamos, de un proceso y para ir avanzando. Entonces, este transmisor de nivel perteneciente al lazo 200 está transmitiendo, ¿verdad? Información y utiliza qué cosa, una comunicación electrónica según la tabla que vimos. Vieron que tiene 3 rayitas acá, entonces una señal eléctrica, una señal electrónica está emitiendo este transmisor de nivel, ¿verdad? A este qué cosa, este qué era un display compartido, o sea que es un tipo de controlador, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? La figura nos está diciendo que es un controlador. Además, la etiqueta nos dice leak, o sea que está midiendo lógicamente la variable medida, nivel, ¿verdad? La I que es de indicación y la C que es de controlar. Entonces, control, indicación de nivel. Y fíjense, lógicamente que al decir display, ya te está diciendo, aparte de decirte acá la etiqueta, por ser display nada más, nosotros ya sabemos que te está mostrando, te tiene que mostrar, ¿verdad? Esa variable medida, o sea, los valores en tiempo real de esa variable medida. ¿Se entiende? Entonces, después hay un enlace por software de este instrumento con este instrumento, ¿verdad? Y acá dice que hay este display, tiene nuevamente un grafiquito, un display, un controlador indicador de caudal. Que en la realidad esto puede ser internamente nomás y esto es un solo instrumento, ¿sí? Porque hay un enlace interno por software nomás. Quiere decir que, eh, digamos como, más adelante vamos a ver lo que son los racks, ¿verdad? Pero los controladores son así. Tienen un rack acá, es como un tablero, ¿verdad? Y se va conectando vamos a decirle, a cada rack le va conectando como cada lazo, ¿verdad? Y en realidad es un solo equipo, ¿verdad? Internamente nomás se va comunicando por software. Es una interpretación, como también puede ser
que este sea un equipo o este también sea otro equipo y hay una comunicación entre ellos. Bueno, vamos a mirar un poco otro ejemplo. Es lo que ya decíamos, ¿verdad? Acá te hace un zoom de la identificación funcional, ¿verdad? Variable iniciante o medida, que es la L, la I, que denota la función pasiva o de lectura de salida, y la C, que es la salida. O sea, básicamente, estas dos letras indican la función que hace el instrumento. Y la primera letra, ¿verdad? ¿Qué se está midiendo? ¿Qué está midiendo ese instrumento? Entonces, este es más resumido que esto, es imposible. Se va entendiendo, ¿verdad? Bueno, después hay casos particulares como esta, por eso yo les puse esta en esta lámina, ¿verdad? Dice letras de identificación. La Y como segunda letra y la Y como primera letra. Ambos tienen diferentes connotaciones y diferentes formas de interpretar si está en una u otra posición. Entonces, fíjense, acá tenemos un elemento final de control compuesto por una válvula y su actuador, una simbología general. ¿Sí? Esta es la simbología general de la válvula y del actuador. ¿Me entiendes? Y sobre esto está como un display, ¿verdad? Compartido. Fíjense, la rayita punteada está inaccesible y tiene una simbología acá en un cuadrito como una raíz cuadrada. Entonces te dice, y está como la Y está como segunda letra. Entonces cuando la Y está como segunda letra, dice, indica una función de computación o de conversión. El ejemplo indica una raíz cuadrada. Bueno, ¿cuál es la interpretación que hay que darle a esto? Quiere decir que cuando una señal viene de acá, o como en este caso, va desde acá, ¿verdad? La señal esa le extrae la raíz cuadrada y la salida es el resultado de la raíz cuadrada. En este caso, puede ser una sumatoria, puede ser un productorio, puede ser un integrativo. Y vamos a suponer que viene una señal acá, otra señal de acá y otra de acá. Y yo tengo una sumativa acá. Quiere decir que suma la señal de acá y de acá. ¿Se entiende? Entonces, este es un caso particular que cuando la Y está como segunda letra. Ahora vamos a ver la Y cuando está como primera letra, como es el caso. En este caso es una figura es de un PLC, un controlador lógico programable. Y la Y está como primera letra. Si la Y está como primera letra, según lo que aprendimos, tendría que ser una variable medida. Pero, coincidentemente, está conectado a un solenoide y una válvula, ¿verdad? Y dice que representan los controles que son conducidos por eventos. Ejemplo, una válvula solenoide. O sea, por cada, digamos, no es en este caso una variable medida la Y, sino que representan los controles que son conducidos por eventos. O sea, por cada, vamos a suponer, cada cosa que le llega acá, está abriendo esta válvula o está cerrando o algo está haciendo. Por cada cosa, él hace un evento. Bueno, esa es la connotación que se le da cuando la Y está como primera letra, como está acá, y como segunda letra que está acá. Son casos particulares que también se utilizan. Fíjense el ejemplo. Acá hay un ejemplo, ¿verdad? Acá tenemos un display compartido, ¿verdad? Fíjense, no tiene acá ni una rayita, quiere decir que este display está en el campo, ¿verdad? Y acá le va llegando una señal eléctrica, acá también le va llegando una señal eléctrica. Pero tiene una sumatoria y te dice para el output
sumar los inputs, o sea, sumar las señales de entrada, está ahí indicando esto. Entonces, por alguna manera, él en su algoritmo tiene que sumar la señal que le entró por acá, más la señal que entró por acá, y esa señal es su salida. Cuando suma esas señales, recién emite una salida a este display. ¿Se entiende? El caso acá es un lazo de control sencillo que tenemos sobre esta cañería. Acá tenemos una cañería, ¿cierto? Acá tenemos un instrumento, ¿verdad? Discreto que como primera letra tiene F. La F denota caudal, ¿verdad? Entonces, seguidamente tenemos T, que sí que está transmitiendo, ¿verdad? Caudal. O sea que, en definitiva, este es un caudalímetro. Y acá hay como que se corta acá la cañería. Esto denota, ¿verdad? Más adelante le voy a explicar y vamos a ver en medición de presión y también de caudal que este es una placa orificio. La famosa placa de orificio que se utilizan como artificio para hacer medición física de algo indirecto, una variable de medida. Entonces, este instrumento está midiendo el caudal, está transmitiendo eléctricamente a este display compartido y este display ¿qué hace? Extrae la raíz cuadrada de lo que recibió y emite como señal de salida el resultado de esa raíz cuadrada para que este instrumento, ¿verdad?, pueda controlar esta válvula. Eso es básicamente lo que está ocurriendo acá. Entonces, estas son condiciones que van a ir encontrando y que estamos viendo como con ejemplos bien concretos y estamos haciendo como un zoom a un proceso determinado para poder ir entendiendo, ¿verdad?, cómo se realizan los controles e interpretando por sobre todas las cosas las simbologías de instrumentación y su aplicación sobre los procesos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Avanzamos? ¿Se va entendiendo? ¿No se Sí, va sí, entendiendo? se entiende, profe. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bueno, avancemos entonces. Fíjense, acá por ejemplo ya es un poquito más grosso la cosa, ¿verdad? Tenemos, parece una telaraña esto, ¿verdad? Pero esto es un extracto, ¿verdad?, de un control y que tiene perfectamente su lógica, ¿verdad?, para poder entender. Primeramente, acá tenemos una cañería. ¿Se ve el cursor cuando yo le indico? ¿Se ve? Sí se ve. ¿Se ve? Bueno, acá tenemos una cañería y nos indica por la cañería está circulando aceite caliente, ¿verdad? Justamente pasa por un intercambiador de calor, ¿verdad? Y tiene una salida. Eso es ese es el proceso. Entonces, la primera cosa que ustedes tienen que, que saber es el proceso, comprender, identificar. Acuérdense de la definición del lazo de control y de diagrama del lazo de control. ¿Qué te muestra un diagrama de lazo de control? Te muestra el proceso. Vos tenés que saber qué es lo que está sucediendo ahí. Y como segundo ítem te muestra toda la instrumentación que está por ese proceso. Entonces, fíjense acá, está entrando aceite caliente a este intercambiador de calor. Y nuevamente seguramente va a ganar calor acá y va a salir a una temperatura la segundo, como un recetario, por así decirlo, para poder encarar este tipo de ejercicio. Es identificar las variables medidas, ¿sí? Entonces, sobre esta cañería que notoriamente se ve más gruesa, y así debe ser lo que las señales, por ejemplo, la cañería es siempre debe ser más gruesa que las líneas de señal, ¿sí?
Entonces, por eso, de ahí partimos, por eso que decimos que esta es una cañería de proceso. No está definido acá si es de 2 pulgadas, 3 pulgadas, 10 pulgadas, 4 pulgadas, pero es más gruesa que una línea de señal entre instrumentos. Entonces, segundo ítem, identificar las variables medidas. ¿Y cómo uno identifica las variables medidas? Y uno ve en el instrumento. Acá como primera letra, ¿qué hay? Les pregunto. ¿Qué ustedes ven como primera letra acá? Cualquiera puede responder. Muy bien. Alguien muy en el fondo ahí le escucho dijo caudal. Una F es. Entonces, quiere decir que este instrumento está controlando acá el caudal. O sea, estamos queriendo saber cuál es el caudal que entra al intercambiador de calor. ¿Se entiende? Después nos vamos acá, vemos que hay una válvula y con su actuador. Quiere decir que la válvula con su actuador, ¿qué es? Un elemento final de control, ¿cierto? Y un elemento final de control está asociado ¿a qué? A la variable manipulada, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que acá estamos ante una variable manipulada. ¿Y qué manipula la válvula? ¿Quién me ayuda? ¿Sobre qué actúa la válvula? Sobre el caudal. Correcto, quiere decir que acá también se está manipulando caudal. Seguimos con nuestro análisis. Vamos a nuestro segundo acá instrumento. Acá la primera letra, ¿qué es? Temperatura. Correcto, una temperatura. Pero ahora, además dice TDT, dice. Y la D como segunda letra auxiliar que preguntó la compañera qué significaba. Seguridad, ¿verdad? Diferencial. ¿Se acuerdan? La D diferencial. ¿Y por qué diferencial? De alguna manera, no sabemos, esta distancia está tomando de 2 puntos sobre la misma cañería, está tomando, vamos a decirle, 2 medidas de temperatura. Por eso dice, está transmitiendo diferencial de temperatura, este instrumento. Entonces, en resumen, sobre esta cañería estamos midiendo caudal y estamos midiendo a qué temperatura está entrando en el intercambiador de calor. Por otro lado, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Estamos manipulando sobre el caudal. Por así decirlo. Si nosotros acá medimos caudal y manipulamos caudal, quiere decir que el caudal es importante para este proceso. Ahora vamos a entender cómo sucede el control para que este elemento final de control de válvula actuador pueda ser manipulado sobre este caudal de aceite caliente. Y sucede así. Este transmisor de caudal envía una señal eléctrica a ¿qué? A este display, ¿eh? Etiquetado como FI, ¿cierto? Y fíjense que hay una raíz cuadrada acá. Entonces quiere decir que tomó la información del caudal que se envió de acá, se extrae la raíz cuadrada y eso es lo que le llega a Porque acá hay un enlace por software interno nada más, ¿sí? Quiere decir que esto, lo más probable es que sea el mismo display, el mismo equipamiento. No hay una separación física. Bueno, por otro lado, recibe la señal eléctrica también de este transmisor diferencial de temperatura. Está enviando esto. Recibe acá y recibe acá. Y acá hay un cuadrito que está indicando un productorio.
o un producto. Quiere decir que cuando vimos recién, cuando la Y está como segunda letra y está una simbología de productorio, quiere decir que toma esta señal que llegó acá, toma esta señal de acá, y de alguna manera mete una ecuación productoria y saca una señal limpia para este display, ¿verdad? Que tenemos acá, que está indicado como FIC, controlador indicador de caudal. ¿Se entiende? Que a su vez, ¿verdad? Recibe una señal también de este señor que está acá, que de algún lado está viniendo. Pero eso no lo vamos a tomar, no vamos a suponer que este esté cortado acá, ¿sí? Para no complicarnos demasiado. Entonces, recibió la señal de este señor, de este equipamiento acá, la señal que a su vez recibió de la temperatura y el transmisor de caudal, y ahí sí, él está en condiciones de comparar con qué, ese valor que recibió acá, de comparar con un valor de set point. ¿Se acuerdan del concepto de set point? ¿Qué era set point? El valor que yo quiero que esté mi variable medida, ¿sí? Ya sea, en este caso, caudal y también temperatura, ¿sí? Entonces, en base a eso, en base a la información que recibió de acá, va a comparar con el set point, y en base a esa comparación, ¿qué va a hacer? Va a tomar la decisión de decirle a este señor, a este actuador con su válvula, de abrir más la válvula o de cerrar más la válvula. En síntesis, le va a ordenar para que pueda regular este actuador a esta válvula. Eso es lo que le va a decir. ¿Se entiende? Entonces, lo que parecía muy complicado tiene una lógica, había sido, ¿verdad? Y es cuestión de definir bien las variables medidas, definir las variables manipuladas y después seguirle la pista por medio de estas flechitas. Fíjense, acá te está diciendo de dónde a dónde se están enviando las señales. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió? Bueno, entonces, si comprendieron, están en condiciones de hacer esta misma explicación que yo les hice de cualquier tipo de proceso. Es cuestión de, primero, familiarizarse con los instrumentos, que es una de las tareas ahí que tiene que hacer, ¿verdad? Identificar bien todos los tipos de variables que hay, ya sea medida y manipulada. Y después seguir la pista a las señales y hacerle hablar, ¿verdad? Nada más que eso. Son 3, 4 pasos que uno tiene que saber dominar y para poder encarar, ¿verdad?, cualquier tipo de control de proceso. ¿Se entiende? Ese es un poco, ¿verdad?, el objetivo un poco de este capítulo. Bueno, si se entendió, vamos un poco a retroceder un poquito y ahí sí vamos a definir unas cosas. Por ejemplo, dice, ¿qué es un display compartido? Dice, un display compartido es un dispositivo que permite una interfaz con el proceso para proveer y mostrar información de medición y control desde una cantidad de ubicaciones diferentes en el proceso. Con frecuencia, un proceso entero puede ser monitoreado en una sola pantalla de display compartido. O sea que yo puedo recibir, yo puedo controlar con el display, ¿verdad?, compartido 1, 2, 3, 4 variables medidas. Eso es lo que está diciendo acá. ¿Se entiende? Las pantallas o display de video compartido son uno de los componentes más visibles en el sistema de control digital, ¿sí? Por eso es que pongo acá este ejemplo que una vez hice,
Fíjense, hay una diferencia entre este y este. Los dos son el mismo tipo de control, ¿verdad? Pero este, porque es un display compartido. ¿Por qué? Porque, bueno, para poder entender esto tenemos que entender, ¿verdad?, de qué se trata el proceso, ¿verdad? Y después vamos a entender. Esta es una centrífuga de una azucarera, ¿verdad? Una centrífuga continua, ¿verdad? Bueno, una centrífuga, repasando un momentito, y si ya lo saben, bienvenido sea, es algo que separa sólido de líquido, ¿sí? Entonces, digamos, por acá va entrando la miel cristalizada. Entonces, el objetivo de la centrífuga es quitar la miel de los granos de azúcar ya formados. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo actúa una centrífuga? Y hablando mal y rápido, es como una lavarropa. ¿Qué pasa con la lavarropa? Empieza a girar y cuando gira algo, las partículas sólidas tienden a ir con un efecto de fuerza e inercia, tienden a ir hacia las paredes, ¿no es cierto? Y el líquido es lo que sale por abajo, ¿sí? Entonces es así como funciona un poco una centrífuga. Entonces, ¿qué es lo que hace el controlador este? El controlador este agarra, controla y la apertura de la válvula de descarga de la centrífuga. Cuando la centrífuga está trabajando, él tiene que cerrar, ¿sí? Trabaja todo, ¿verdad? Le quitó toda por así en este caso, en este ejemplo, la miel de los granos de cristal de azúcar. Entonces después viene y raspa, quita por otro lado el azúcar, ¿verdad? Vacía, ¿verdad? Vacía la centrífuga y ahí nuevamente tiene que descargar esta válvula, o sea, tiene que abrir esta válvula. ¿Se entiende? Y acá tenemos un solo controlador que está controlando 4 centrífugas en paralelo. Y está la cañería de alimentación, ¿verdad?, a cada centrífuga. Entonces, fíjense acá. Por un lado, por supuesto, este tiene temporizadores, ¿verdad? Y tiene los conversores para poder controlar la rotación del motor, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Cuando por un cierto tiempo seteado, lógicamente, al controlador que está controlando este lazo de control, ¿verdad? Y, por así decirlo, vamos a poner número, por así decirlo, 3 minutos empieza a funcionar la centrífuga. Y ahí tiene que estar cerrado esta válvula. Una vez que haga todo el centrifugado, ¿verdad?, raspa, saca por un lado el azúcar, se fue por otro lado la miel, ¿verdad? Y, digamos, la centrífuga está en condiciones nuevamente de recibir el producto. Y ahí, ¿qué le dice este controlador? ¿Verdad? Le dice a esta válvula, ¿verdad?, le dice que tiene que abrir, ¿verdad? Y fíjense la señal que le envía la señal. Fíjense, una punteada, pero hasta acá nomás es punteada. Vamos a hacer un zoom por si no ven bien. Ahí. Fíjense, hasta acá es una señal eléctrica. Acuérdense que la señal eléctrica puede ser punteada o con la triple raya. ¿Se recuerdan de eso? ¿Me van siguiendo? Eso es la señal eléctrica, ¿verdad? Sí, la señal eléctrica le envía ¿a qué cosa? A un transductor. ¿Por qué necesitamos acá un transductor? Porque el pistón neumático, recuerden que trabaja con energía neumática, con aire comprimido. Entonces el pistón no puede recibir una señal eléctrica. Necesita un transductor o un posicionador. Transductor posicionador también se le dice. Entonces acá está viendo un posicionador, un instrumento que convierte esa señal electrónica a una señal neumática,
¿verdad? O sea, que cuando le diga este señor, este controlador, este display, cuando le diga cerrar la válvula, ¿verdad? Este traductor es el encargado de decirle al pistón neumático, al actuador, ¿verdad? Que cierre esta válvula. Eso es concretamente lo que hace. ¿Se entiende? Entonces usted, cuando siempre van a encontrarse en una situación similar con un transductor, ¿verdad? Porque el pistón neumático no recibe señal eléctrica, ¿verdad? El pistón recibe señal neumática. No puede actuar él. eh, eh, necesita a alguien que le diga, que le transforme, ¿verdad? Y eso es lo que está haciendo este traductor. ¿Se entiende? Y eso se replica, ¿verdad? En estos en esas cuatro centrífugas, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y esto mismo, ¿verdad? Uno puede hacer con un display compartido, fíjense, con un solo equipo o con PLCs individuales, ¿verdad? Este controlador, ¿verdad? Que controle esta válvula, este controlador con esta válvula. Acá inclusive creo que en ese momento puse, ¿verdad? El controlador, en este caso Precis, ¿verdad? El anterior era CD600, era el modelo. Entonces, se dan cuenta, para el mismo proceso se pueden hacer dos aplicaciones, ¿verdad? Y solo les traigo a colación viendo esta definición, ¿verdad? ¿Sí? Y sin embargo el controlador lógico programable dice PLC por su sigla, es un dispositivo electrónico que se programa para realizar acciones de control automáticamente. Un PLC es un cerebro que activa componentes de maquinaria para ejecutar tareas que pudieran ser peligrosas para el ser humano o muy lentos o imperfectas, ¿verdad? Otra diferencia también que se da con un PLC y con un display es que el PLC es mudo, es ciego, ¿verdad? Tiene como rack así y uno puede ir agrandando o poniendo más rack y aumentando los números de lazos que puede controlar, ¿verdad? Eso también es otra diferencia que se da. Bueno, ¿se entiende hasta acá? ¿Estamos entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿qué nos falta de este? Bueno, esto ya vimos. Todo esto ya vimos. Bueno, después, no, por último, para poder terminar con esta parte, están los famosos diagramas, ¿verdad? Este diagrama es el súper detallado, el que ya te da toda la simbología, te da la etiqueta, te define los equipos, los instrumentos, todo eso te define en un diagrama detallado, ¿sí? Pero antes del detallado, uno cuando proyecta, ¿verdad? Tiene un diagrama conceptual en donde define qué tipo de instrumento va a poner en cada punto de control. Por ejemplo, este era el zoom que nosotros vimos como ejemplo, ¿verdad? Y que tienen en el Word o en el PDF que pueden acceder. Esta parte era que vimos recientemente ahora. Y acá ya está definido, bueno, acá yo voy a medir la temperatura, acá voy a medir el caudal, voy a poner una válvula de control, ¿verdad? Eh, acá voy a medir el nivel y también voy a controlar la salida de este equipamiento, que por cierto es una columna de destilación. Entonces, uno va definiendo, pero ¿quién no define todavía en esta etapa? No le pone todavía la etiqueta, no define todavía cómo se van a comunicar los instrumentos entre sí. Acá es donde se ponen las señales indefinidas que vimos al inicio de la clase, ¿sí? Entonces, como que
cobrando forma, pero todavía falta algunas cosas para llegar al detallado. Y tenemos el otro, que es el diagrama simplificado, que acá sí que es la idea nada más, ¿verdad? Del proceso, acá algunas cosas, yo puedo controlar acá el caudal, ¿verdad? Acá por el nivel, o sea, es más simplificado acá, nace, digamos, la idea, ¿verdad? Y después va cobrando forma, ¿verdad? Etapas, ¿verdad? Después ya vamos al diagrama conceptual y finalmente al proyecto definitivo que es el diagrama detallado, ¿verdad? Es un poco para entender, ¿verdad? Las diferentes etapas en los diagramas de PID. Bueno, preguntas hasta acá. ¿Cómo estamos? ¿Se entendió la clase de hoy? ¿Les quedó algo? Sí, bro. Yo les sugiero que vayan leyendo a medida que vamos a ir dando la clase o viendo la clase, ¿verdad? Porque se va tornando más, con más contenido. Después de la próxima clase, la idea un poco es ver ejercicios relativos a esto, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir cobrando dinamismo, ¿verdad? También tienen por otro lado el tema del trabajo práctico y bueno, para que no se les acumule todo de una sola vez y después tengamos que entrar en desesperación, ¿verdad? No quiero que les ocurra eso. Entonces, si van leyendo, vean las tareas que están en el aula, vamos resolviendo. Si tienen alguna duda, pueden sacar en clase ahora, lo resolvemos o lo vemos, aclaramos y así vamos avanzando, ¿verdad? No sé si ya tienen todos el calendario y la fecha de presentación, tienen un tentativo ya. ¿Se acuerdan la última clase que quedó un poco de eso con el delegado? No sé si el delegado está, si ya Sí, profe, acá tienen. estoy. La mitad completaron. Todavía no todos los compañeros completaron sus fechas Ya. para el Bueno, trabajo práctico. ¿cómo? Para el No, trabajo no, práctico. No sí, todos exactamente. se Bueno, anotaron. La ya. mitad por ahí se anotó. Bueno, yo les propongo, les aliento que vayan ya definiendo eso. Ya estamos 25-30% ya del curso avanzando. Así que no se acumule todo después, ¿verdad? Fíjense que el tema este de neumática, las personas que eligen ese tema pueden ya ir presentando, por ejemplo, a otra clase. Dedicamos un 10-15 minutos a eso, se presenta y vamos para adelante, ¿verdad? Porque después no quiero que se acumule todo y nos falte todo tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso, desde la primera clase le estoy diciendo que vamos organizándonos, vamos agarrando más en serio. A lo mejor esta cuestión de virtualidad y que no nos veamos hace un poco fría la cosa, ¿verdad? Porque no suele ser así. Eh, entonces, suele haber, yo por lo menos suelo dialogar más con la gente y ahora como que todo es, como que hay menos interacción, menos comunicación, aunque estén todos los canales disponibles, como que, no sé, un poco raro, ¿verdad? Entonces, le voy reiterando, le voy diciendo para que no nos sorprenda nada.
El otro tema, ¿para cuándo está previsto nuestro primer parcial? El lunes santo, creo que el 29. El lunes santo, el 29. Sí. O sea, esa semana antes Después Domingo de Ramos. O sea, antes de la Semana Santa, entonces. Sí, sí, sí. Antes de la Semana Santa. Y justito por ahí voy a estar de vacaciones, parece. Che. Ah, en serio. No hay forma ese de cambiar. No, está muy apretado. Ya está definido. Ya. Sí. Ah, Se podría hacer online, profesor, y hacemos con el no, auxiliar. no da para hacer online. Ya habíamos definido ya. El tema es que no es por online o no, ¿verdad? El tema es que es probable que no esté por esa fecha, ¿verdad? Ese es el tema. Bueno, pero vamos a ver cómo Profe, podemos tener el lunes siguiente. Fuera del el horario. siguiente. Sería el 5, creo. Bueno, en todo caso puede ser eso, ¿verdad? El El siguiente lunes después de la 5. Semana Santa. Sí, pero eso sería ya extraoficialmente y tendría que ver si no hay algún compañero que rinda alguna complementaria a esa hora. Ah, ya, a la pucha. Pero dudo Bueno, bastante. Según lo que tengo acá, no, nadie lleva complementaria a esa hora. Muy probablemente sí. Se va a poder. bueno, y dejemos nomás por ahí, por el momento así. Y vamos a dejar que cómo suceden los acontecimientos, ¿sí? Okay. Bueno, ¿alguna otra cosa más antes de cerrar? Profe, la semana que viene estaríamos repasando el estilo del examen. Si mal no entendí, ¿verdad? No hay estilo de examen, o sea, es... ¿cómo te iba a decir? ¿A qué te referís con estilo de examen? Por ejemplo, la parte neumática, había ejercicios que nos mandaste y serían así los ejercicios para el parcial. Sí, serían así, Serían sí. así de problemas reales y que nosotros tenemos que Sí. Lo que no implementar. recuerdo es si ya le alcé la solución de esos ejercitarios. ¿Podrían resolverlo todo? ¿Están resolviendo? No sé si ya les alcé, eso no recuerdo exactamente. Bueno, voy a verificar y si es que no lo alcé, lo voy a alzar y ustedes bajan y chequean con su resuelto. ¿Sí? Y bueno, vamos a dejar entonces la clase acá, ¿sí? Hola, profe. Si no hay más preguntas, si no hay más consultas, vamos a dejar. No se olviden de ponerme, por favor, presente ahí para que quede registrado. Y dejamos entonces acá la clase, ¿sí? Hola, profe, gracias. Ok, no, muchas gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, nos vemos. Dale, chao, chao. Profe, si puedes revisar también el tema del Socrative, ese es el problemita que hubo con las respuestas. Sí, voy a revisar. Voy a ver qué pasó realmente. Gracias. Sin problema.